diversas del ámbito sociopolítico los que nos preocupan, en las que nos tenemos que detener, asuntos que van coleando y van obligando a que se genere en torno a ellos interesantes debates políticos. Izquierda Unida ha tomado el asunto del polígono y el duro revés que ha sufrido ese proyecto de traslado a la serranía después de una resolución judicial que dice que es de ejecución imposible, que no se puede llevar a cabo ese traslado, pues lo ha unido a otra serie de proyectos que efectivamente se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que denotan pues una dificultad, o al menos esa es la expresión que nosotros vamos a utilizar para describirlo. No sé si esa es también la forma en que expresan ustedes, Miguel Díaz, Victoria Morales. Muy buenas. Muy buenas. Pues el hecho de que el equipo municipal de gobierno ponga en marcha iniciativas de gran calado, iniciativas que se supone que deben marcar un antes y un después en el municipio, pero que luego no ven la luz. Bueno, dificultad, más bien diríamos incapacidad, diríamos. Nosotros así lo hemos calificado, incapacidad de la alcaldesa como gobernante para sacar adelante esos proyectos estratégicos, grandes proyectos realmente que necesita la ciudad para impulsarse económicamente y para modernizarse, incluso también pues para reformarse, ¿no? Ampliando pues toda su estructura, su desarrollo, ordenando incluso lo que es toda la estructura de la ciudad después de los años del gilismo y ese urbanismo que no contó con la planificación desde luego como motor, sino con otros intereses como la especulación. Pues lamentablemente esos mismos intereses siguen aferrados el Partido Popular y la alcaldesa Ángeles Muñoz, y hemos visto cómo ahora nos han dado la razón, lamentablemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a lo que ya veníamos diciendo desde Izquierda Unida de hace ya bastante tiempo, y era que no había, además de otras cuestiones muy difíciles, como los accesos que requiere poder instalar el polígono en la zona de la serranía, etcétera, no había espacio material para poder hacer un parque empresarial de mayores dimensiones del de la ermita actual, porque había que hacer cesiones, viarios. Sabemos que hay una zona también de gran valor natural, el Alcornocal, que hay en la serranía y que tiene que ser protegido. Por tanto, decíamos que no cabía ese polígono, era imposible, y que lo que había detrás era una operación más especulativa que productiva, es decir, que había unas personajes, promotores, que iban a acabar llevándose unas plusvalías, y no lo que nos preocupa, que son los autónomos, los trabajadores del polígono, esas 600 naves que hay produciendo y generando empleo, que estaban en una situación de incertidumbre y que iban a ver su futuro comprometido, incluso iban a poder perder en ese traslado mucho. Efectivamente, es lo que ha dicho el tribunal, habría pérdidas para los propietarios del polígono, es imposible ubicarlo allí y, por tanto, se frustra, se queda en la cuneta ese proyecto que Ángeles Muñoz durante años ha tenido como una de sus banderas, ha realizado reuniones propagandísticas en el polígono, ha tenido pues incluso unos cargos de confianza que han hecho esos informes, que no han sido los funcionarios, sino cargos de confianza que ha hecho un informe que hemos visto al final que han sido erráticos, ¿no? Así que, por tanto, un nuevo fiasco de la alcaldesa Ángeles Muñoz en un proyecto estratégico. Pero tiene bastante poco sentido. Yo sé que ustedes ahora, porque entre otras cosas porque leí su nota de prensa al respecto, y me consta que ustedes van a recordar que también está Puerto La Bajadilla o que hay el mercado de San Pedro. Y lo cierto es que en los otros proyectos pues tenían una cierta complejidad. El Puerto de Bajadilla pues dependes de un elemento, nunca mejor dicho, difícil de manejar, como es un jeque que aparece, que desaparece, que no sabe bien, muy previsible y que está muy en manos de él también. El mercado de San Pedro pues tiene que ser un consejo consultivo el que entre a valorarlo y demás. Pero el tema del polígono ha sido tan simple como decir, usted, que esto no cabe y además económicamente no salen las cuentas. Es que eso no hace falta traerse a dos empresas de Madrid, hacer un concurso público para ver qué experto es el mejor para llevar a cabo el proyecto, el plan de sectorización, el plan de viabilidad, toda clase de gestiones para llevar a cabo ese traslado, y al final todo se acaba resumiendo en eso. Francamente, o se dan otras explicaciones, o si no, eso no parece a la altura de un equipo de gobierno de un municipio como Marbella y de las empresas a las que se ha pagado tanto el ayuntamiento como los propios propietarios de los terrenos de la serranía para llevar a cabo las tareas urbanísticas precisas, ¿no? Claro, como tú dices, en todos los proyectos y además todos estos que has ido mencionando, además son grandes proyectos realmente. Así los ha vendido la alcaldesa como grandes proyectos de futuro con grandes inversiones,
pues bueno, pues para que fueran todos ellos motor económico de Marbella y San Pedro, y sin embargo todos, aun estando vestidos de florituras, porque realmente de grandes informes, de grandes estudios, al final todos han caído, cada uno de ellos, en saco roto. Y no es una cosa que no se haya advertido constantemente por parte de Izquierda Unida. Advertimos en su caso, igual que con el polígono, en el caso del mercado de San Pedro, en el caso de la bajadilla, es decir, que hemos ido informando de que esas actuaciones en muchos de los casos no eran posibles y veíamos ciertas vinculaciones estratégicas que bueno, venían y creemos que son heredadas de esa actitud, de ese neoagilismo que le llamamos nosotros, porque no tenían otra razón de ser. Y ahora, poco a poco, se va cayendo uno tras otro todos esos proyectos vestidos con esas florituras, pero sin embargo viendo, como siempre hemos ido denunciando, esa especulación que no sabemos qué fines ni con qué fines. Más nos gustaría saber, porque el oscurantismo de este ayuntamiento ya lo conocemos, más nos gustaría a nosotros saber para tener muchos más argumentos para desmontar cada uno de esos proyectos por no ser lo que necesita Marbella y San Pedro realmente. Bueno, ahí yo recuerdo así de memoria que usted ha mencionado el tema del puerto de la Bajadilla, mencionar el mercado de San Pedro, un poco en esa línea, no sé, generalmente Sí, son proyectos importantes pues para cambiar, imaginemos, desde el punto de vista turístico, económico, comercial, de generación de empleo, que tenía que haber sacado Marbella. En estos 8 años no ha sacado la alcaldesa ninguno de ellos. Ha sido una magnífica alcaldesa y hay que reconocerlo en cuanto a relaciones públicas, en cuanto a hacer una fiesta en cada esquina de los popular, en cada esquina de los barrios, en aparecer pues haciendo obras de arreglar pues esquinitas de calles, pero que parecía vistosamente los arreglos. Eso, como relaciones públicas, muy bien, pero después como gestora de los intereses de esta ciudad y desde luego fatal, desastroso, en cuanto que ahí están los hechos, son todos operaciones fallidas, pero además es que siempre lo hemos reclamado de Izquierda Unida y la base de cualquier éxito parte, además de, por supuesto, cumplir con la legalidad, con la transparencia, con abrir a la participación de la ciudadanía todos estos proyectos. Había que contar de primera hora con los empresarios del polígono, con los trabajadores del polígono y con el resto de la ciudadanía para ver cuál era el proyecto de polígono que queríamos, qué queríamos después desarrollar en esa zona que quedaría liberada por el polígono y, por supuesto, cómo no, también cómo se enmarcaría en qué lugar dentro del municipio, porque donde ubicas un polígono está de alguna manera condicionando el desarrollo de la ciudad de una forma u otra, es decir, estamos hablando de un elemento clave. Por tanto, la participación ha sido lo que falló, de que nunca ha contado Ángeles Muñoz con ella, igual podíamos decir en otros proyectos, pero también el oscurantismo, la opacidad. Ya denunciábamos en 2013 que precisamente el concurso de ideas que se hizo para el traslado de la serranía, que costó más de 400.000 euros, ya lo había dicho el Colegio de Arquitectos de Madrid, que no es que lo dijéramos solamente de Izquierda Unida, no tenía todas las garantías en la adjudicación a la empresa a la que se lo dio. Ahora vemos por qué ocurre estas cosas, por qué se asocia la alcaldesa e hipoteca al ayuntamiento, porque la que se asocia al final es todo el ayuntamiento con el jeque Altani, que sabemos que es un inversor del que no te puedes fiar, y ahí están las pruebas de las inversiones que también va a hacer en Málaga ciudad. Pues se asoció directamente con él y con él pues ató nuestro destino desde el puerto de la Bajadilla al del Jeque, y por los incumplimientos reiterados pues ese puerto está ahora mismo paralizado cuando podía ser una obra que estaría ya muy avanzada. Y tenemos también, aparte del mercado de San Pedro que antes mencionaba, un elemento que para nosotros es clave y es el plan Guadaiza, que estamos hablando de 1 millón de metros cuadrados en la zona de San Pedro, en la margen de la serranía, es el equivalente a con un área de oportunidad de la en este caso en San Pedro, pero en el que hay una posibilidad de instalar pues unas instalaciones que sean para el cambio de modelo productivo en Marbella. Estamos hablando de poder dar entrada a las nuevas tecnologías, por ejemplo, energía renovable, a un sector educativo, una universidad, por ejemplo, una extensión de la universidad pública, etcétera. Hay ahí un aliciente y, sin embargo, vemos que al final el que están entrando es empresas que encabeza Tomás Olivo, que es uno de los que está en el urbanismo del Gil, pues desde el primera hora, el dueño de la Cañada, el que compró el edificio de Radio Nacional para tirarlo abajo, y vemos la situación que hay ahora, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es el tipo de inversores, el tipo de urbanismo rodeado de especulación y sin ninguna garantía de éxito que nos ha traído Ángeles Muñoz. Por tanto, yo creo que ya es hora de dar ese cambio y bueno, buscar otras alternativas en el que sea la ciudad la protagonista de la transformación. No sé, señor, usted habla de falta de participación, puede que los otros proyectos, pero en el polígono la única explicación se me ocurre es que se le acabaran las pilas de la calculadora y no
y no se dan cuenta que una cosa que es así no cabe aquí y que económicamente... Pero se lo estaban diciendo empresarios. De hecho, esa sentencia del tribunal viene por una demanda que ponen empresarios del polígono, a los que no se le había oído, que son los protagonistas, como decimos, son los que ponen el dinero ahí en cada momento, esas 600 naves que hay allí, algunas que también hemos pedido alguna vez, que eran propiedades del Nido, etcétera, que por tanto eran propiedades nuestras, porque del Nido las compró con dinero, supuestamente, vamos a decir, para que cumplamos con todas las formalidades, pero ya sabemos de dónde salía ese dinero y por tanto ahí también queremos que se nos aclare ese extremo y más opacidad en torno a esas naves que vendió del Nido. Pasamos capítulo, pasamos página. Plan andaluz de la bicicleta. Marbella la dejan fuera del plan andaluz de la bicicleta. La Junta de Andalucía odia a Marbella y parecía que no sé, nos podían enviar las 7 plagas, ¿no?, aquí a Marbella porque odiaban a esta ciudad. De pronto entra Marbella en el plan andaluz de la bicicleta y se liberan cantidades para cubrir el 75% de lo que costan 55 kilómetros de carril bici en Marbella. Ahora mismo no sé si en Marbella que pueda haber 3 o 4 kilómetros como mucho. Sí. Ahora mismo en Marbella pues estos serían 55 kilómetros, multiplicar por 11 prácticamente o más, 11 o 12 la cantidad de carril bici que hay en la ciudad, y además concebirlo pues como un medio de desplazamiento útil de un punto a otro para la vida cotidiana de la gente, no pasear o hacer deporte, sino convertir la bicicleta. Y 5 meses pasan, que está ahí el convenio para firmarlo y que no se firma. Claro, no se firma y por eso vemos además que es que la alcaldesa no es de fiar. No es de fiar porque efectivamente ellos insistieron que Marbella se quedaba fuera del plan de la bicicleta, reivindicaron una causa que nosotros considerábamos justa, que era la inclusión de Marbella dentro del plan andaluz de la bicicleta, y se consigue a través de la Consejería de Fomento, se incluye y se ve la necesidad que Marbella efectivamente también tiene que estar incluido en ese plan andaluz de la bicicleta. Está consignado el dinero y ahora vemos que solamente falta la firma de la alcaldesa y la alcaldesa no firma, con lo cual no es de fiar. Además, lo que tú dices, ahora mismo hay kilómetros de carriles bici, pero desconectados, más hechos en plan turístico, de ocio. Nosotros concebimos el plan andaluz de la bicicleta y la inclusión de Marbella como un complemento a esa movilidad necesaria, además una movilidad sostenible, que se haga un uso para todos los ciudadanos y ciudadanas, que se puedan trasladar de todas las partes del municipio pues a sus trabajos, a sus centros de estudio, es decir, un concepto totalmente distinto, que aparte del ocio, que por supuesto se puede aprovechar, pero para darle una salida a la saturación del tráfico, es decir, que es un concepto de esa movilidad sostenible que además necesita Marbella. Y volvemos a ver que aun estando consignado el dinero, ella lo único que tiene que plasmar es su firma, y no lo hace con ese enrocamiento que tiene contra la Junta, que no le deja ver más allá del monte, y no le deja ver más allá del monte, y nos damos cuenta que no es de fiar cuando está incluido, y muchos municipios de Andalucía ya han empezado en enero las obras de ese plan andaluz de la bicicleta, con lo cual nosotros ya podríamos estar en ese inicio de esas obras. Aquí no hay nada metido en los presupuestos para ningún tipo de obra de este tipo. Me refiero a que, claro, como el ayuntamiento tendría que cubrir el 25% de los proyectos, ¿hay metido en el presupuesto o no? La verdad es que hay 500.000 euros contemplados en lo que se llama rutas ciclistas, 500.000 euros que están en el aire, de esa inversión en el aire que decimos, dependiendo. Vinculados a esto, hablando de la bicicleta. Aparecen como ruta ciclista, red ciclista, aparece esos 500.000 euros, que evidentemente no tiene una financiación tangible, sino que están vinculados a venta de patrimonio, como gran parte de las inversiones que están en el aire, de un presupuesto inflado, como comentamos en el momento que se ejecutó. Pero bueno, están ahí porque además, claro, es un compromiso que aquí es donde se ve también el cinismo, ¿no? Que ni pedalea ni deja pedalear Ángeles Muñoz en este caso, porque durante un año han estado trabajando técnicos de la Junta de Andalucía y técnicos del Ayuntamiento de Marbella
juntos en un trazado. De hecho está el trazado, nosotros públicamente, como bien pudiste emitir en la televisión, hicimos una rueda de prensa donde están esos mapas existen, es decir, la ruta está dibujada, consensuada entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. No es que estemos hablando aquí de firmar un convenio para empezar a sentarse a hablar, no, es que ya se había hablado, hay por tanto un presupuesto estimado, el Ayuntamiento ha incluido esa partida, que puede ser para eso o para hacer carriles por su cuenta propia, no llega a ejecutar, que es una parte de la cofinanciación del plan de luz de la bicicleta, pero sin embargo no lo firma. Entendemos que es que, bueno, quizás prefiera esperar a otro momento más cercano a las elecciones y aparecer que ha firmado ese acuerdo, o es que quizás lo que esté es demorando porque le interese más la confrontación con la Junta, o simplemente entienda que no es el momento ahora, en la previa de unas elecciones, de comenzar a hacer una obra que es muy beneficiosa, porque se trata de que el 10% de la movilidad sea con bici, es la más saludable, la más sostenible, pero que incluye el cambio de mentalidad también, y puede no ser popular el inicio en el momento que haya que eliminar algunos aparcamientos, por ejemplo, porque hay que eliminar aparcamientos para poder meter las bicis por la ciudad. No caben coches, los índices que tenemos en Marbella con bicicletas, todos juntos, porque hay que reordenar esto. Evidentemente se puede hacer sin mermar a nadie y hacer lugares fuera de lo que es la zona más transitada para aparcamiento, que allí se pueda cambiar a bici, etcétera, pero es una cuestión que hay que planificar, que hay que abordar y que no interesa a las puertas de las elecciones tampoco. Hace 10 años la Junta de Andalucía no saca para adelante un plan de luz de la bicicleta ni en sueños. Por supuesto. Hoy en día todos hemos visto las bicicletas por Sevilla, hemos visto, en Málaga se está viendo cada vez más. La visión es muy diferente. No aceptar esa realidad de que todo esto ha cambiado mucho es estar 10 años atrás, que efectivamente la mentalidad era totalmente contraria a ello, pero ahora mismo yo creo que es una situación favorable, que la gente tiene una buena visión de esto, y lo que es asombroso, sigue siendo asombroso, es la manera de abordar las relaciones con la oposición. Le dicen ustedes, oiga, que es que hace 5 meses que les entregamos el documento y no lo han firmado. Eso es lo que ustedes le dijeron. Y le contestan, esto es demagogia, únicamente fines electorales. Nosotros lo estamos estudiando. Luego no lo han firmado, ¿no? No lo han firmado, efectivamente. Bueno, pues decir que no lo han firmado es demagogia y electoralismo, que lo sepan ustedes. Estamos acostumbrados a eso, lamentablemente. Que es esperpéntico, francamente esperpéntico. O sea, no lo ha firmado usted, ¿no? Efectivamente, yo no lo he firmado, pero estoy en ello. Ahora voy. Forma parte de un lenguaje en que piensan que la ciudadanía es tonta. Yo creo que realmente están así, que la gente es tonta y se va a creer directamente los mismos argumentos que son ya estereotipados y en serie que van soltando. Pero bueno, yo creo que ya la ciudadanía va madurando y sabe sacar sus conclusiones, y aquí está claro, queremos que haya carriles bici, hay financiación, y lo que no hay es voluntad por parte de la alcaldesa para que sea una realidad. No lo he firmado, ahora voy, y que usted es un electoralista y un demagogo. Bueno. Pleno extraordinario que viene, 2 plenos extraordinarios. Tenemos la cara A y la cara B de las sesiones plenarias. Ustedes en la oposición pues se quejan de que casi un 90 y tantos % de las ocasiones sus propuestas, las de los 3 grupos de oposición, ¿no? Opción Sanpedreña, PSOE y ustedes, pues sus propuestas no llegan nunca al orden del día de las sesiones ordinarias. La oposición tiene derecho a solicitar hasta 3 plenos extraordinarios a lo largo del año. Me parece que ninguno de estos años ha habido 3, como mucho ha habido 2, ¿no? Que han llegado a solicitar. Este año hay elecciones de por medio, por lo tanto de momento ya se verá quién es oposición más adelante, pero lo que es la oposición en esta mitad de año antes de las elecciones, ustedes solo van a solicitar 1, que es este. Pero de pronto, donde había un pleno hay 2, y ahora va a haber que abordar el mismo día todas las cuestiones que ustedes tienen que plantearle al equipo municipal de gobierno, más todo lo que el equipo municipal de gobierno quiere plantearle a la Junta de Andalucía, que hacen un pleno específicamente para hablar sobre la relación entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y además el teniente alcalde Félix Romeros ha reconocido que es precisamente por la proximidad de las elecciones andaluzas. Sí, además un poco contradictorio, porque realmente ellos en los plenos habitualmente sí tienen la capacidad de debatir todas sus propuestas, porque todas las propuestas del Partido Popular sí llegan al pleno, con lo cual ellos hacen una confrontación constante en todos los plenos ordinarios a las actuaciones de la Junta, es decir, que sus propuestas sí se debaten en los plenos ordinarios, con lo cual es contradictorio que además tengan que convocar un pleno extraordinario para debatir eso, puesto que ellos sí tienen esa cabida. ¿Qué están haciendo? Oposición a la oposición.
Es acción-reacción. Nosotros actuamos porque precisamente no nos dejan debatir en pleno las propuestas que llevamos, y nos vemos obligados a convocar, a solicitar un pleno extraordinario para que realmente se den cabida en el pleno al debate las propuestas que llevamos. Y ellos lo que hacen es devolverla con algo que ellos hacen habitualmente, y ellos en sus plenos ordinarios lo pueden hacer y lo hacen constantemente, que es una confrontación. Sin embargo, nosotros lo que queremos con el pleno extraordinario es llevar propuestas y que la ciudadanía conozca qué propuestas llevamos en nuestra mochila, que nunca se dejan salir a la luz. Y creemos que son propuestas de futuro que se podían haber realizado si hubiera habido un acuerdo y este gobierno del Partido Popular hubiera sido dialogante, se podrían haber llevado a lo largo de la legislatura, cosa que no han hecho porque realmente no han querido. Pero disculpe, Victoria, verá cómo se va a entender esto muy rápido. Ustedes contéstenme a lo que les voy a Adelante. ¿Quién decide la hora y el día del pleno cuando ustedes lo solicitan? La alcaldesa. La alcaldesa, claro. Vale. ¿Cuántas personas suelen acudir al salón de plenos un día normal, en un pleno extraordinario, por la mañana? Realmente el pleno es pequeño, el salón, y se llena, claro, con pegatinas hasta foro máximo. 50. No caben más, con los informadores, quitamos prensa. Sí. Pero eso es todo, 50 personas. Más policía que hay no uniformada, etcétera, 30 personas. La manera de lo que se dice en pleno llegue a la gente es a través de los medios de comunicación, por lo tanto. Sí. ¿Correcto? Sí. Bien. Así funciona la comunicación, los viernes. Al día siguiente es fin de semana. Su pleno va a ser por la tarde, el que han convocado ustedes. El que convoca el equipo de gobierno es por la mañana, de un viernes. Vale. Los informativos radiofónicos perdidos. No, sí. Se ha terminado. Claro. Llega el fin de semana que se mete por medio. Los periódicos han desarrollado toda su tarea de recabar información a lo largo del día para cuando ustedes celebran el pleno, la gente ya está metida en su redacción escribiendo en las páginas. Luego el día siguiente el periódico está prácticamente perdido. Pero, ¿qué hay? El pleno que ha habido por la mañana, que es el que sobre el que todo el mundo puede informar, porque da tiempo de sobra. Funciona así, o sea, no, aquí no es una cuestión de interpretación ni nada. Los que nos dedicamos a esto sabemos de sobra cómo funciona. Se le va a hacer un vacío informativo. Pero esto es política, se supone que la política debe ir acompañada de un cierto sentido de la ética, de una manera de, no sé, debe de ser otra manera de comportarse, que yo en mi vida privada pues me pueda comportar un poquito más picarón o ser más picaresco, ¿no? En determinados momentos, pues porque me da la gana, vale, pero no ostentando cargos públicos, Claro. ¿no? Sí. Eso es ser gamberro, es hooligan Sí. directamente, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Además podríamos decir incluso al día siguiente pesadilla antes de San Valentín, ¿no? Que yo creo que hay alguna película, o Viernes 13, ¿no? Todas estas películas de terror, ¿no? Porque es eso, estamos hablando de un día, además, en el que no se va a hablar de ningún pleno, sino se va a hablar de la festividad que ya llevamos hablando 2 semanas, ¿no? Comercial de San Valentín, o se va a hablar en todo caso del pleno de la mañana. Pero bueno, esa es la forma de despreciar a la oposición. Precisamente el pleno se hace porque hay un desprecio continuado al derecho que tenemos de la oposición o de cualquier grupo político de presentar iniciativas, y cuando lo hacemos, pues buscan el momento para silenciarlo. Y es más, hacen para ir más allá un berrinche y convocan por la mañana un pleno para también hacer el papel de oposición, pero en este caso la Junta de Andalucía. Bueno, es algo que desde luego, además, con propuestas que se han debatido, algunas de ellas el pasado mes. Estamos hablando del mapa educativo, el mapa sanitario, la residencia de mayores, que es lo que ha presentado el Partido Popular los últimos 2 meses al pleno. No hay que ir más lejos, es reiterativo. Una recopilación de los mejores éxitos. Son los clásicos populares, podríamos decir, evidentemente, sí, claro. Y aparte todos se pueden desmontar fácilmente, porque bueno, precisamente el de la residencia de mayores, pero si estaba en bandeja y se lo dejamos en la comisión gestora, el convenio con la Junta de Andalucía, puso la primera piedra Ángeles Muñoz, porque estaba detrás de la Junta para respaldar, y fue la última porque quebró por darse a una empresa privada que al final acabó en fraude. Lo podemos ver en la carretera de Ronda con el cruce de San Pedro, donde se le ha ofrecido un pase semafórico porque no cabe técnicamente una pasarela y se ha rechazado. Otra vez viene ese tema aquí, y como ese, pues todo lo que va a traer a ese pleno, por tanto, no nos sorprende, lamentablemente, y lo único que queremos es que le pongamos fin ya a este mandato de Ángeles Muñoz, un segundo mandato de una mayoría absoluta totalmente tiránica. Bueno, ese es el pleno de por la mañana, la cara A, la cara B, el pleno que convoca la oposición. Cada uno de los grupos plantea una serie de puntos. No sé en qué medida están los puntos de los otros consensuados con los unos o viceversa, pero ustedes es el caso que llevan 4 puntos que sí les corresponden a su formación. Uno de ellos, si no recuerdo más, la realización de un estudio socioeconómico de San Pedro. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que plantean ustedes en
Sí, pues es una propuesta que además con la visión de futuro, de realmente hacer un estudio, como bien dice, socioeconómico de San Pedro, encargar a la Universidad de Málaga que hagamos un diagnóstico real de la situación que se encuentra San Pedro en volumen de habitantes, en volumen de desempleados, en volumen de negocios, para, partiendo de ese diagnóstico, realmente poder saber qué hacemos en San Pedro para reactivarlo, qué diferencias hay entre Marbella y San Pedro para realmente atacar y que San Pedro sea un motor socioeconómico a la par que Marbella. Para eso tenemos que saber claramente de qué partimos y a partir de ahí pues hacer todo tipo de propuestas y ver la capacidad que tendría San Pedro de tener una autonomía, es decir, una partida presupuestaria que pueda gestionar sus propios recursos económicos. No hay que hacerlo de forma baladí, decir, bueno, pues San Pedro tiene una partida presupuestaria, pero ¿para qué? ¿Con qué fines? ¿Qué objetos? ¿Qué podemos cubrir? ¿Qué autonomía necesita? Porque sí que necesita, y para eso pedimos ese diagnóstico para a partir de ahí poder hacer un proyecto real de esa autonomía que nos gustaría que tuviera San Pedro. Y luego, así ya más rápidamente. Sí, tenemos otros tres puntos. Hay que decir que el Pleno lo ha convocado a la oposición porque todos sufrimos del agravio, pero que de luego cada uno ha presentado sus propuestas individualmente y nosotros, pues algunas de los restos del grupo las valoraremos y si nos parece bien las votaremos y si no, pues haremos las enmiendas que haya que hacer. Es decir, lo que sí está claro que además de ese estudio importante, un plan para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, desde Izquierda Unida siempre se ha rechazado y en Marbella hace falta. Sobre todo tenemos ahora mismo un concejal que se ha reforzado su imputación por prevaricación. Hablaremos de rescate de servicios públicos como es el caso del agua y también habrá un tema para que Marbella no pierda en ese polémico del Linde Cooperavis. Vale, pues estaremos atentos. Nosotros en La Luz Televisión, ya que lo habíamos planteado antes, pues estaremos pendientes también del periódico Viva del Pleno de por la mañana, los reproches que hace el equipo de gobierno a la Junta de Andalucía, informaremos debidamente de ellos, quizás en un futuro, ojalá también podamos informar de los reproches que se le puedan hacer al gobierno central, y luego por la tarde pues también estaremos atentos a los reproches que le harán ustedes al equipo de gobierno, que eso parece más normal, ¿no? Son concejales de Marbella que están en la oposición reprochándole actuaciones o no municipales a concejales de Marbella que están en el gobierno. Y lanzando propuestas mucho, porque como habéis visto son temas bastante propuestas también, claro que sí. Sí, como venía ya por el camino del reproche, pues ya me he dejado llevar, y bueno, estaremos allí para verlo. Es de agradecer. Claro que sí. Venga, muchas gracias. Muchas gracias.